Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Bien, gracias hermano Ricardo. Vamos a tener nuestra oración de invocación, así que para que inclinemos nuestros rostros, dice la palabra del Señor: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine cada corazón y cada mente con la fuerza infinita de tu luz y sabiduría, y prepáranos para que este encuentro con Jesús y en la compañía de nuestras familias, Señor, inunde nuestra alma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro culto de la mañana, nos va a acompañar en el canto de invocación nuestra hermana Yani. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Bien, vamos a llegar al momento en el que tenemos el llamado a la confesión. Y dice la palabra: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Tendremos un momento para presentar al Señor nuestras faltas de pensamiento, palabra y omisión, y luego nuestro pastor nos dirigirá en la oración de confesión y proclamación. Señor nuestro Dios, ante tu presencia, tus hijos, Señor, que nos reunimos en tu nombre para adorarte. Y como parte, Señor, de este culto de adoración, inclinamos, Señor, nuestro rostro hacia ti y con humildad te pedimos que perdones nuestro pecado. Tenemos la seguridad, Señor, y solamente podemos confiar en tu misericordia, porque somos pecadores, Señor, por naturaleza, y te pedimos que tú, Señor, perdones nuestra condición de pecador. Tenemos la seguridad, Señor, y no hay otro camino al cual podamos caminar para acercarnos así a través de la oración. Por eso te ruego, Señor, que en este momento perdones nuestro pecado. Amén. Dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hemos confesado al Señor nuestro pecado, y como siempre decimos, si hemos confesado con sinceridad al Señor y hemos confiado en Él, el Señor perdona nuestro pecado. Por eso, sirviendo en el nombre del Señor, proclamo el perdón de los pecados. Amén. Amén. Bien, siguiendo con nuestro culto, en el canto de gratitud,
Roca de la Eternidad, nos va el hermano Carlos Núñez. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Eres puro manantial, en el cual lavado fui. Se me escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Aunque fuese siempre fiel y llorase sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Bien, hermanos, llegamos al momento de la intercesión y la palabra dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi liberación eres tú. Dios mío, no te tardes. Y en este espacio nos va a dirigir nuestra hermana Marjorie. Así que los hermanos que quieran presentarle al Señor agradecimiento, petición, pueden abrir sus micrófonos y nuestra Marjorie nos va a dirigir. Buenos días, hermano. ¿Me Buenos escucha? días. Sí, sí. ¿Sí? Primeramente, doy gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad de oración, de intercesión. Agradezco también su infinita bondad y la posibilidad de que mis hijos pasaron de semestre con buenas calificaciones. Terminaron su semestre en otras condiciones a las habituales, pero continuamos con ellos en la lucha por sus estudios, por su porvenir. También doy gracias a Dios porque algunos familiares en Venezuela, bueno, fueron afectados con COVID, pero lamentablemente un tío de Luby sí falleció hace como 15 días, uno de sus tíos menores por parte de padre. Lamentablemente falleció y bueno, fue en verdad que bastante duro porque una persona bastante joven, gozaba de buena salud, pero lamentablemente sabemos cómo es esta enfermedad. Otros dos tíos, uno por parte de él y uno por mi parte, también están con COVID, pero se han ido recuperando poco a poco. Lamentablemente la situación en Venezuela que se presentó esta semana en Caracas tiene al país bastante afectado. Estamos en zozobras allá en Venezuela, la delincuencia está desbordada en la capital. Bueno,
y eso lamentablemente baja al resto de las regiones, ¿no? Pido seguir orando por mi país, por todos los países, porque Haití también vimos lo que sucedió con el presidente de Haití. Lamentablemente esto afecta a todas las regiones. Un magnicidio desde hace tantos años que no se veía, bueno, lamentablemente eso traspasa fronteras. Seguimos orando por Chile y le agradezco a todos la acogida, la disposición, la ayuda para contribuir con nuestras familias en Venezuela. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. Buen día. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da de reunirnos y de vernos. Quisiera en esta ocasión, bueno, agradecer al Señor por la salud, que hoy día es una cosa fundamental, por el trabajo y por este descanso que comenzamos a tener los profesores en estas 2 semanas de vacaciones, que podamos recuperarnos, que podamos cargar las pilas, como se dice, y volver en un segundo semestre en mejores condiciones. Y quiero pedir la oración en esta ocasión por 2 colegas de Fanny, 2 educadoras de párvulos que están afectadas por cáncer, que han sido diagnosticadas dentro de estos días y obviamente están viviendo todo el drama que significa reconocer que está esta enfermedad, con todas las secuelas que trae, no tan solo del punto de vista físico, que ya es demoledor, sino que también desde el punto de vista afectivo, familiar, económico y todo lo demás. Ellas se llaman Pamela y Mariela. Por favor, para que las tengamos en nuestras oraciones por ellas y por su familia. Muchas gracias. Amén. Hermanos, quiero pedir la oración una vez más por mi cuñado, hermano de Berta, el hermano que le queda, y está muy grave en el hospital en Talca. Así que espero que me ayuden a orar por la familia en general y especialmente por mi esposa. Hermano, agradecer porque hemos tenido en oración a mi hermano, él ya está en su última patita de su tratamiento del cáncer, y si Dios así lo quiere, pronto va a estar de alta, así que agradecer por ello, por la misericordia de Dios, y para que siga recuperándose de mejor forma. Amén. Amén. Hermanos, Amados hermanos, tengamos el minuto de oración. Amado Padre, en esta mañana, como siempre, primeramente te damos gracias por toda tu bondad y misericordia, Señor. Igualmente, Señor, aprovechamos esta oportunidad, este espacio donde estamos todos reunidos, Señor, alabando tu nombre, para presentarte todo aquello que no te es oculto, Señor, nuestras necesidades, nuestras angustias o preocupaciones, Señor. Especialmente colocamos delante de ti todas las necesidades, Señor, de salud de cada uno de nuestros hermanos, todas las necesidades de trabajo, de todas aquellas preocupaciones, Padre, que tú vas a responder conforme a tu voluntad, Señor, porque sabemos que tu amor por nosotros es infinito, Señor, y que todo obra para bien.
Padre Santo, en este momento también pedimos por nuestra iglesia presbiteriana, por sus pastores, por nuestros miembros, por cada una de las personas que hacen vida en ella, Señor. Que les permita, Señor, seguir contribuyendo con tu causa, Señor, con esa responsabilidad que a cada uno nos has asignado, Señor. Padre, te pedimos por aquellas personas que no te conocen. Sé tú luz en su camino. Enséñale que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida, Padre Santo. Todo esto te lo confiamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Marjorie. Vamos a pasar al momento central de este culto y nos vamos al encuentro con la palabra. Hoy día nos van a acompañar en la lectura de la palabra. Está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 5, nuestra hermana Carla Escalona, y versículo 12 al 19 del mismo capítulo. En Salmo 24 nos va a acompañar el hermano Alejandro Vélez. En Efesios, capítulo 1, del 3 al 14, nuestro hermano Víctor Blanco, y el pastor en el Evangelio de capítulo 6, del versículo 14 al 29. Y el título del sermón se llama hoy día La muerte de Juan el Bautista. Así que vamos a escuchar a los hermanos entonces. Hermana Carla. Ya, Escuchamos dice, entonces. David intenta trasladar el arca del Señor. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30.000, y partiendo de Balá, de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Hasta el 5. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahio iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y cantando con todas sus fuerzas al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Después viene el 12. Entonces David reunió todas sus tropas y marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. 19. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto, así que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. El hermano Alejandro, ¿Se escucha? Salmo 24. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. El Rey de Gloria, Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, y es el Rey de la Gloria. Esta es palabra del Señor. Amén. Amén. El hermano Víctor ahora en Efesios 1, del 3 al 14.
¿Me escucha? Sí, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Al 14? 14. Para que en las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. 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 Y el Evangelio, hermanos, está en Marcos 6, del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan había dicho a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías se acercaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Llegó el día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, hoy día, de acuerdo a las lecturas del calendario litúrgico, hemos leído en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel,
y en la cual se nos cuenta cómo David traslada el Arca de la Alianza hacia Jerusalén. Había pasado el primer rey de Israel, Saúl, que no le había dado importancia al hecho de que la alianza era importante y que el Arca de la Alianza debía ser llevada a Jerusalén. Para que Jerusalén tenga plena fuerza de unificación, tiene que ser también centro religioso de las tribus. Y Saúl, como digo, había descuidado este aspecto. Por ello, el símbolo de unión del pueblo es llevada a Jerusalén. También encontramos en el Salmo que se ha leído que es un himno, un breve himno o canto de alabanza al Dios creador, que pertenece a la primera parte. En segundo lugar, en este salmo está una instrucción sobre las cualidades requeridas para adorar en el templo. Y finalmente se encuentra un poema que celebra la instalación del Arca del Pacto en Jerusalén. Aparece allí también el monte de Jehová, que es la colina de Sión, considerado como el lugar que Dios eligió para habitar en ella. El que no ha elevado también dice su alma a cosas vanas. Este es un modismo hebreo que indica una actitud de adoración, o cómo debe ser la adoración de parte de aquellos que van al templo a adorar al Señor. En el Evangelio nos encontramos con un momento triste, un momento trágico, en que Juan el Bautista es ajusticiado. Los 3 primeros versículos que hemos leído nos muestran a nosotros 3 ideas o 3 veredictos sobre el Señor Jesucristo que ocurrían en esos momentos. Para entonces ya se tenían noticias de Jesús en todo el país, y el informe llegó también a oídos del rey Herodes. La razón por lo que no había sabido de Jesús hasta aquel momento es posible que haya sido debido al hecho de que la residencia de este rey, la residencia oficial en Galilea, estaba en Tiberíades, una ciudad mayormente gentil y que por lo que sabemos Jesús no visitó nunca. Pero la misión de los 12, recordemos que anteriormente, en el capítulo anterior, había mandado el Señor de 2 en 2 a los apóstoles a predicar la palabra del Señor. Y ello había, por eso la fama del Señor, el nombre del Señor había recorrido por toda Galilea. Entonces el nombre del Señor se oía en todas partes. Y como digo, en este pasaje tenemos 3 ideas o 3 veredictos que se dan acerca del Señor. El primero de ellos es el veredicto de una conciencia culpable. Herodes había sido responsable de la ejecución de Juan el Bautista y su conciencia no le dejaba tranquilo. Aún cuando se nos dice que Herodes respetaba a Juan el Bautista y que lo había tomado, lo había llevado a la prisión, pero que lo protegía. Siempre que una persona comete una mala acción, el mundo entero se convierte en su enemigo. Interiormente no puede dominar sus pensamientos y siempre que los deja correr vuelven a la acción malvada que se ha cometido. Nadie puede evitar vivir consigo mismo y cuando su ser interior lo convierte en su acusador, la vida resulta un infierno. Eternamente vive en constante temor de ser descubierto y de que algún día le alcancen las consecuencias de su mala acción. Se cuenta que hace muchos años un preso se escapó de la cárcel de Glasgow. Tras 48 horas de libertad, lo detuvieron otra vez, helado, hambriento y agotado. Cuando lo encontraron, él dijo que lo que había hecho no valía la pena. No he tenido, dijo, ni un
minuto bueno, perseguido todo el tiempo. No se puede uno parar ni para comer ni para dormir. Perseguido. Esa es la palabra que a menudo describe la vida del que ha hecho algo malo. Cuando Herodes oyó de Jesús, lo primero que se le pasó por la mente fue que ese era Juan el Bautista, el que él había matado y que venía a cobrarle cuentas. El pecado no vale nunca la pena, porque la vida de pecado es una vida asediosa y asediada. Otro veredicto, el veredicto del nacionalista. Algunos pensaban que ese Jesús, que era famoso ya en el país, ese Jesús era Elías que había revivido. Los judíos esperaban al Mesías. Había muchas ideas acerca del Mesías, pero la más corriente era que sería un gran rey conquistador que les devolvería a los judíos su libertad política y después la conducción victoriosamente a la conquista del mundo entero. Era parte esencial de esa creencia que antes de la venida del Mesías, Elías, el más grande de los profetas, volverá otra vez para ser su heraldo y precursor. Este era un veredicto de los que deseaban encontrar en Jesús el cumplimiento de sus propias ambiciones. Creían que Jesús era no alguien a quien debían someterse y obedecer, sino alguien que podían usar. Los tales piensan más en sus propias ambiciones que en la voluntad de Dios. Pero también tenemos el veredicto de los que estaban esperando escuchar la voz de Dios. Había algunos que veían en Jesús a un profeta. Por aquel entonces, los judíos eran tristemente conscientes de que hacía 300 años que estaba callada la voz de la profecía. Escuchaban los argumentos y las discusiones legales a los rabinos. Escuchaban las pláticas morales de la sinagoga, pero hacía 3 largos siglos que no escuchaban una voz que proclamara diciendo, así dice el Señor, como lo decía cada profeta en el Antiguo Testamento. Había personas en aquellos días que esperaban escuchar la auténtica voz de Dios y la oyeron en Jesús. Es verdad que Jesús era más que un profeta. Él no se limitó a traer la voz de Dios. Trajo a la humanidad el poder y la vida y el ser del Dios mismo. Pero los que vieron en Jesús a un profeta estaban mucho más cerca de la conciencia inquieta de Herodes y la expectación de los nacionalistas. Si habían llegado a ese punto en su idea de Jesús, no les sería difícil dar un paso adelante más y ver en él al Hijo de Dios. La segunda parte del Evangelio nos cuenta la muerte de Juan el Bautista. Esta historia tiene toda la sencillez de las grandes tragedias. La escena fue en el castillo de Manqueronte, que se eleva en un acantilado solitario entre torrentes terribles, mirando al lado oriental del Mar Muerto. Era una de las fortalezas más solitarias, hoscas e inexpugnables, y hasta ahora se conservan las mazmorras, y los viajeros pueden ver todavía los grillos y los ganchos que están de hierro, que están en las paredes donde Juan estuvo encarcelado. Fue en aquella fortaleza inhóspita y desolada donde tuvo lugar el último acto de la vida de Juan el Bautista. Los líos matrimoniales de la familia de Herodes son realmente increíbles y sus entrecruces son tan complicados que casi no se pueden desenredar. Cuando nació Jesús, el rey era Herodes el Grande, familiar de este Herodes. Fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén.
tuvo una vida tan indeseable que se decía: está más a salvo un cerdo en casa de Herodes que un hijo de Herodes. Hay una historia llena de hechos trágicos en la familia de él. A este rey se enfrenta Juan el Bautista con valentía e instigación, y a instigación de Herodías, esposa de su hermano. Juan estaba en la cárcel. Herodes se había casado con la esposa de su hermano Felipe, y Juan había encarado ese pecado. Por ello, Herodías era quien quería eliminar a Juan, y lo logró. Juan es decapitado y su cabeza presentada a Herodes. Herodías nos muestra lo que es capaz de hacer una mujer amargada. No hay mujer en el mundo que una buena mujer, ni nada peor que una mala. Los rabinos tenían un proverbio pintoresco, un dicho pintoresco que decía que una buena mujer podía casarse con un mal hombre y hacerle tan bueno como ella. Pero también decían que un buen hombre nunca debía casarse con una mala mujer, porque ella lo arrastraría inevitablemente a su propio nivel. Lo malo de Herodías era que quería eliminar y eliminó al único hombre que tuvo el coraje de enfrentarla consigo mismo. Ella quería vivir su vida sin que nadie le recordara en qué había fallado. Ella asesinó a Juan para poder vivir a su aire en paz. Se olvidó de que aunque ya no tuviera que enfrentarse con Juan, todavía tenía que enfrentarse con Dios. Amadas hermanas y hermanos, Juan el Bautista se nos revela totalmente como un hombre de coraje. Era un hijo del desierto y de los amplios espacios abiertos. Y el encerrarle en las mazmorras oscuras de Maqueronte tiene que haber sido el colmo de la tortura más refinada. Pero Juan prefería la muerte a la falsedad. Vivía para la verdad y murió por la verdad. Es así. La persona que le trae a sus semejantes la voz de Dios hace el papel de su conciencia. Muchos acallarían su conciencia si pudieran. Así es que el que habla de parte de Dios siempre tiene que arriesgarse a sí mismo y su vida. Juan lo hizo y nos dio a nosotros un ejemplo de coraje de lo que debemos decir y predicar en estos tiempos. Que bendiga el Señor su palabra en nuestras vidas. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, siempre te agradecemos por tu palabra, porque tú, Señor, nos presentas a hombres que dieron su vida, Señor, por hablar lo que tú quieres que hable un profeta. Te damos gracias por ello, Señor, y esperamos nosotros en nuestros tiempos también tomar, Señor, la vida de Juan el Bautista como un ejemplo. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos tu labor que debemos hacer, y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo te lo clamamos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Y para confirmar lo que el pastor nos ha transmitido en su mensaje, en la afirmación de fe, en esa verdad que todos debemos tener, vamos a leer esta afirmación de fe de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, del Signo de Renovación, del Credo Niceno, y ustedes pueden abrir su micrófono y responder conmigo, amén, a lo que aquí se va a afirmar. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de cosas visibles e invisibles. Amén. Amén. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios. Amén. Amén. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida,
quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo debe ser adorado juntamente glorificado. Amén. 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 Como respuesta, en el himno de rescate va a acompañar la hermana Me ama, sé que Cristo me ama. Me ama con amor eterno. Me mira y me ve mi pobreza. Con ternura me ama a su hogar celestial. Me busca cual pastor al rebaño. Me busca pues por mí el Señor. Me encuentra en los cerros perdida, me recoge en sus brazos, me da libertad. Me cuida, sé que Cristo me cuida. Me cuida de peligro mortal. Me libra de pecados, me libra, me protege de engaños, me circunda de amor. Me alienta cuando triste, me alienta, me brinda gozo que es celestial, me inspira, su presencia me inspira, mi alma goza esta vida. Todo es por Jesús. Bien, hermanos, vamos en vida y misión de la iglesia a comentarle lo que las cosas, lo que la iglesia y la escuela está haciendo. Y primeramente decirles que, bueno, hoy día se inició la transmisión del culto a través de YouTube. Bueno, uno siempre espera que las cosas resulten lo mejor posible si son para el Señor, pero como dijo por ahí una hermana, que hay demonios virtuales que a veces nos empañan que las cosas salgan como uno quisiera que fuera. Pero bueno, para eso estamos, para que las cosas cada día sean mejor para el Señor. Contarles entonces primero que, bueno, como secretaria del consistorio, instarlos a los hermanos y hermanas de la congregación a separar un tiempo el día jueves a las 19 o a las 7 de la tarde para dedicarlo al culto de oración, y también instarlos a que participen de los cultos del día domingo, tanto de nuestra iglesia como del presbiterio y del sínodo. Y también instarlos a los hermanos de la congregación a realizar sus aportes mensuales y ofrendas del día domingo a la tesorería de la iglesia, ¿ya? Y también recordarles que está presente una campaña vía WhatsApp de aportes voluntarios para ayudar a hermanos y hermanas y familias en dificultades.
todos sabemos que todo este tiempo ha sido difícil y que hay hermanos que están necesitando y quiénes mejor que nosotros para ayudarlos. Contarles también que se realizó la reunión presbiterial de hombres el día viernes 9 a las 20 horas. Y el departamento femenino de nuestra iglesia está realizando una campaña de recolección de ropa de cama para ir en ayuda del hogar de ancianos Madre Sol. Y quien desee colaborar se puede poner en contacto con la hermana Bella o con las hermanas del departamento, ¿ya? Y también, bueno, como ya les había mencionado al principio, hoy día se activó la transmisión por YouTube. Y informarles también que nuestro pastor no va a estar el día domingo 19. Por lo tanto, el sermón estará a cargo de nuestra hermana Yanis. Así que para ahí estemos en ese día 18. Y con respecto a la escuela, comentarles que se inicia la primera etapa de retorno a clases presenciales, pero estará primero con el personal del establecimiento y su ingreso será el 26 de julio con una jornada única. Se indica también que un porcentaje considerable de apoderados tiene la intención de enviar a sus hijos a la escuela. Así que ahí, para que los profesionales estén dispuestos y disponibles todos. Y el 9 de agosto se inician las actividades presenciales con los alumnos, sea individual o grupal, y aquellos estudiantes que no podrán asistir, el trabajo se desarrollará a través de la plataforma o de manera remota. Eso es todo cuanto se les puede informar. No sé si se me queda algo fuera, pastor. ¿Alguna cosa en el tintero, no? No, está completo. Sí, está bien. Está perfecto. Ok, muchas gracias. Y bueno, y también decirles que el día jueves el pastor tampoco nos va a acompañar porque obviamente tiene el descansar un poco, ha trabajado muchísimo este primer semestre, así que hay que darle ahí un espacio para su... Así que el día jueves también esperemos que nos acompañe. Por ahora está la hermana Pella con el devocional del día jueves, así que ahí nos va a acompañar. Bien, hermanos, estamos llegando al final de nuestro culto, así que, pastor. Hermanos y hermanas, qué grato es poder reunirnos como lo hacemos. El Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros. La iglesia no se detiene, solo se detiene para predicar, dice la canción que hay por ahí. Y nosotros estamos llamados a seguir viviendo nuestra vida con el Señor. Tenemos que seguir orando unos por otros, como lo hacemos, seguir cumpliendo con las responsabilidades que tenemos para con la iglesia, y tenemos la seguridad que Dios nos acompaña. Así que por eso damos gracias al Señor. Nos hemos reunido, hemos recibido su palabra, hemos sido fortalecidos con las alabanzas, con las oraciones, y ahora tenemos que continuar nuestra vida contando la historia del Señor Jesucristo, que ha hecho Él en nuestras vidas. Así que hagámoslo con entusiasmo, con alegría, y que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con todo el pueblo, especialmente con los que sufren. Amén. 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 Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen hoy
de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eternal perduren por siempre en nuestro corazón. Bien, hermanos, ahora pueden abrir sus micrófonos, saludarnos para vernos hoy día, domingo. Hola. Hola. Hola, ¿Cómo está Javiera? bien. Hola, pastor. Hola Javiera. ¿Cómo La está? María, la María Bien, se gracias. fue. Gusto de verla en el culto. Sí, está muy bonito lo que dijo la hermana Olga de Aldi. volver a la clase. Ah, ya, qué bueno. ¿Tú quieres volver a clase? Yo quiero, pues. ¿Sabes, pastor? Yo quiero puro bebé. Ya, muy bien. Yo quiero puro bebé a ver a mi compañero. Hermanos, quiero decir una cosita que no podemos dejarla pasar. La alegría de que durante la semana ustedes conocieron la noticia, incluso muchos de ustedes felicitaron a la familia del hermano Wildo y Verónica porque su hijo, nuestro hermano presbítero, hermano Talquino, que lo mandamos al norte, lo tenemos a préstamo, digo yo allá, en el norte, y está haciendo un buen liderazgo en la iglesia. Él ha obtenido su título, como ustedes saben, de ingeniero civil, ingeniero industrial en minas. Así es que reitero la alegría que tenemos y la felicitación. Sí. Bravo. Felicidades. Bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo entonces. Así Muy es. bien. Muy Bien. bien. Que estén bien. Chao. Chao, cuídense. A verle que estén muy bien. Chao. Chao. El pastor me va a estar. Qué fome. No va a estar. Ya, pero vamos a estar.